Habló la mujer más poderosa de República Dominicana. Me refiero a Ligia Bonetti. Y en un artículo que pude leer en el site de noticias de RC Noticias, de Roberto Cavada, ella expresó que también es momento de regular las redes sociales. No, de censurarnos en las redes sociales, que es diferente. Pero, ¿a qué obedece esta actitud de Ligia Bonetti? Bueno, vamos a abordarlo, como siempre lo sabe hacer, con lujo de detalles, con mucha data, como siempre tiene, y sabemos qué va a pasar a continuación de esta entrevista, que no le pueden responder. Aquí tenemos a nuestro amigo y hermano Renberto Pichardo, presidente de Ciudadanos contra la Corrupción. Gracias por la invitación de nuevo. Me siento bastante cómodo aquí con ustedes dos. Qué bueno. Qué bueno, es importante. Claro. Si te sientes mal, un lío. Y nosotros nos sentimos más cómodos teniendo un abogado aquí. Tiene un abogado que diga, güey, mira, te pasaste, no te pasaste, difamaste, no difamaste. Vamos. Renberto, cuéntanos, ¿por qué esta actitud de Ligia Bonetti? Vamos a empezar por analizar los factores alrededor de la misma Ligia, ¿verdad? Dale para allá. Lo primero es que Ligia, lo quiera o no, se juramentó, sea de manera honorífica o no, en un órgano estatal mixto. Se juramentó en diciembre del año 2017 en el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Qué sucede? Cuando tú te juramentas en alguna parte del Estado y sobre todo alguna que tome decisiones económicas, ya ese derecho a la privacidad que tú tenías y que cediste voluntariamente al aceptar el cargo, porque tú puedes agarrar, no, mire, presidente, muchísimas gracias por tomarme en consideración, pero yo lamentablemente quiero conservar mi derecho a la privacidad intacto. Yo lo que soy es empresaria, a mí no me interesa mezclarme con política, yo no quiero ser figura pública y sobre todo no quiero tener que tomar decisiones sobre política económica estatal. Lo que me quita de cuajo a mí ese derecho que yo tengo o tenía precisamente por aceptar el cargo que usted me está ofreciendo. Así que yo le agradezco el gesto. Mira, aquí está mi carta de renuncia. Ella pudo perfectamente hacerlo. Al igual que los 28 empresarios restantes. Pero no fue eso lo que hizo, ¿verdad que no? Se quedó ahí y sigue ahí. Ella sigue ahí. Entonces, el hecho de que Ligia hable de eso se contrapone precisamente al deber constitucional que ella asumió voluntariamente en el 2017 de transparencia. ¿Me doy a entender? ¿Qué acepta cuando no renuncia al cargo? Tú ves. Entonces ahora cambia el panorama. Claro que sí. Si tú coges las declaraciones de Ligia, podría tomarse como lo que es, que ella está buscando la manera de sustraerse de esa obligación a la transparencia que ella tiene. Ahora, si ella quiere si ella quiere privacidad, debe de renunciar a ese órgano. Pero no renuncia tampoco. Entonces, Ligia pasa al uso, la costumbre que tienen los funcionarios públicos de buscar la manera de cercenar ese derecho a la transparencia que ordena la Constitución y que nos impone a nosotros de procurar en el numeral 12 del artículo 75 de la Constitución, los guardianes de la administración transparente de los bienes públicos, de los fondos públicos, es la ciudadanía. Y el artículo 75 es los deberes ciudadanos, o sea, es una obligación. Por eso cada vez que nosotros hacemos una solicitud, o ya sea de investigación, una querella o lo que fuere, nosotros siempre le ponemos en base al numeral 12 del artículo 75 de la Constitución. Nadie cuestiona nada, porque está ahí. Es una orden constitucional sobre el ciudadano. Entonces nosotros tenemos la obligación de precisamente escrutar a Ligia y a todos los demás miembros de ese consejo. Esa es una. Vamos a imaginarnos que Ligia no asumió ese cargo
dentro de ese órgano público, privado o mixto que maneja el presupuesto nacional. Yo no sé por qué a Ligia le molestaría eso de reputación y honra, porque Ligia es miembro del CONEP. Y a ella no le molestó que un expresidente y actual miembro del CONEP, Lisandro Macarrulla, esté nombrado como, y eso no lo digo yo, eso lo dice la Procuraduría General de la República, en un documento presentado a los tribunales de la República, esté señalado como el creador del esquema de soborno que presuntamente, digo presuntamente porque está siendo juzgado, no ha sido condenado, ejecutó Jean Alain Rodríguez, y según la acusación dice que eso se debió a la relación que ambos tenían desde la compañía Cemex, si mal no recuerdo, o la compañía que manejaba cemento o lo que fuere, que era propiedad en consorcio de Lovichini y Macarrulla, y que Jean Alain era empleado de él. Eso está en un documento que está presentado por la Procuraduría General de la República ante los tribunales. Tampoco le molesta el hecho de compartir en el Consejo Nacional de Competitividad con José Miguel González Cuadra, que también, al igual que Lisandro Macarrulla, se encuentra en un expediente judicial en Operación Calamar, señalado no por mí ni por ti, por la Procuraduría General de la República, como aquel que conjuntamente con Donald Guerrero, presionaron a Mustafa Bunabá para que sacara dinero de los pagos que se le hacían por el AC-30 y que parte de ese dinero ellos eran los destinatarios finales. Se habló de la presencia de él inclusive en la famosa casita que mencionaron, donde se hacían los intercambios en efectivo, etcétera, etcétera. Bueno, José Miguel González Cuadra está mencionado más de 90 veces. Tú le puedes dar al buscador. Tú coges el documento presentado por la Procuraduría y pones González Cuadra y le da a buscar. Y el numerito llega como a 92, 93 veces mencionado ahí. O sea, y a Ligia no le molesta eso. No le ha molestado desde el 2017. Tampoco le molesta compartir en el mismo Consejo Nacional de Competitividad con Manuelito Estrella. Que haciendo óbice de la acusación por sobrevaluación de la planta Punta Catalina, que le presentó el 15 de octubre del 2020, Participación Ciudadana, a la Procuraduría General de la República. En ese momento la procuradora era Miriam Germán Brito, y salen en la foto de la publicación Miriam Jenny Wilson recibiendo la solicitud. Existe un informe de aquella comisión que se armó para verificar los costos en 2017, que algunos de sus miembros fueron el mismo Celso Marrancini, fue Pepín Corripio, Jaime Ariste Cudel, por otro lado. Si mal no recuerdo, Agripino Núñez Collado estaba ahí. Sí, la comisión aquella, sí, claro. Estaba Percio Maldonado, de Diario Libre, digo, del Nuevo Diario. Del Nuevo Diario, sí. Entonces, esa comisión, y por eso te digo, aparte de la solicitud de investigación por sobrevaluación, determinó que en el 2014 el consorcio Tecnimont, Odebrecht, Estrella, había recibido un avance de 150 millones de dólares y que ellos siguieron cubicando como si no hubieran recibido los 150 millones. ¿Qué? Así mismo, eso tiene ese informe. Eso no lo digo yo. Eso lo dicen los demás miembros, porque la mayoría de ellos también son miembros del Consejo Nacional de Competitividad. Y eso a Ligia no le molesta. Pero nada de eso sale en la prensa tampoco. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos investigaciones, bueno, pues la gente conoce los casos por separado, pero nunca se han presentado. Yo te lo estoy presentando a ti en conjunto. Y esos son los compañeritos de Ligia. Yo no vi a Ligia agarrar y decir, ni Ligia ni ninguno de los otros miembros, decirle, por ejemplo, a José Miguel González Cuadra, no, espérate, yo no puedo tener un órgano público mixto tomando decisiones sobre el presupuesto nacional contigo aquí hasta que tú no aclares esa situación. ¿Por qué?
No fue un particular que dijo que tú hiciste tal cosa. Se depositó un documento ante los tribunales de la República que dicen que tú hiciste tal cosa y quien lo deposita es el órgano especializado de investigación del Estado. Entonces, hasta que esto se aclare, o se te suspende a ti, o tú renuncias, o nosotros, lamentablemente, vamos a tener que decidir de pertenecer a este órgano. Eso no pasó nunca. ¿Verdad que no? Entonces, aparentemente, no es la honra de nadie lo que le preocupa a Ligia. Son sus intereses. ¿Verdad que no? Porque ella, los Bonetti, si mal no recuerdo, si mal no tengo el dato, adquirieron recientemente un grupo, un consorcio mediático importante, radiofónico. Me parece que el grupo Medrano. Me parece el grupo Medrano. Entonces, ella tiene medios de comunicación. ¿Para qué meterse con redes sociales? ¿Cuál es el problema? Mira qué es lo que sucede. ¿Cuál es el dolor? Déjame decirte. Yo diría que por primera vez en los últimos 90 años, a ese grupo empresarial se le está dando un seguimiento bastante organizado. Yeah. Se le está dando un seguimiento bastante bien estructurado y bastante profundo. Y lo estamos haciendo precisamente nosotros en las redes. Ya lo que lo están persiguiendo no son eso, y no quisiera que suene feo, pero es la realidad, esos infelices que no sabían cómo era que eran abusados por ese grupo. Y esos infelices somos todos nosotros, el pueblo dominicano. Entonces, ahora quienes le están dando persecución son personas con un nivel técnico muy superior a ellos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y tenemos los órganos de difusión para sacar los trapitos al sol. Y eso no solo, eso es atemporal, porque cuando se hace una investigación se hace desde el inicio. Entonces tendríamos que hablar de la fuente del ingreso de Ligia. Que no estamos diciendo que sea ilegal, pero el hecho o la realidad histórica es que la manicera surge, en ese entonces la manicera, hoy en día Sociedad Industrial Dominicana, surge en 1937 bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que no dejaba que nadie tuviera dinero más que él. Sin embargo, a ellos se les permite abrir un negocio nuevo al abuelo de Ligia, José María Bonetti Burgos, que decían Santanita, conjuntamente con José Armentero Seis Dedos, que era otra persona muy cercana al régimen de Trujillo. Y si tú a eso le adicionas que los dos tíos abuelos de Ligia o dos de los tíos abuelos de Ligia ocuparon cargos tan preponderantes como canciller, estamos hablando de Ernesto Bonetti Burgos, estamos hablando desde el principio de la dictadura, como Máximo R. Bonetti Burgos, que llegó a ser jefe del ejército de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo, fue jefe de la policía siendo coronel del ejército. Fue vocero en el Consejo de Administración del Banco de Reserva en ese entonces. Lamentablemente, no estamos diciendo que el origen sea ilegal, pero habría que revisarlo. Y ahí tendríamos que hablar precisamente de por qué fue que se saboteó la ley de extinción de dominio. Todo el mundo pensó que era por los políticos que estaban en el medio, no, que esa gente, que los mismos congresistas tienen fortuna que no puede justificar. No, esos son chelitos. Si esa ley pasaba, el propósito era una investigación profunda del origen de todas esas fortunas en perjuicio del pueblo dominicano. Porque eso nunca se ha esclarecido. Y déjame decirte, cuando tú coges la gente clave del CONEP, que es una institución que ellos mismos dicen que agrupa más de 60,000 empresas, y es así, y tienen todos los grupos subordinados a ellos. Por ejemplo, parte del consejo directivo es el director de Azonahor, el director de Ángel, el director de AIE, el director de todo. Está ahí como parte del consejo directivo del CONEP, hasta Juana Barcelota de trabajo. Porque por ahí es que se controla el Estado a nivel financiero. Y la mayoría de personas que están en el Consejo Nacional de Competitividad fueron expresidentes del CONEP. Pedro Brache, Manuelito Díez, José Blanco Canto, Elena Villella,
¿Entiendes? O sea que eso fue como quien dice, vamos a coger los viejos y vamos a meterlo en el Estado para controlar la vaina desde allá y nosotros ejecutamos desde aquí. ¿Quién es el presidente actual del CONEP? Celso Juan Marrancini. ¿Y dónde está Celso Marrancini? Aparte de todo lo que tiene que ver con el esquema eléctrico. En el Consejo Nacional de Competitividad también. Dios. Es igual que Fran Raineri. Oh. ¿Dónde está la hija de él, Paola? En el CONEP. Y así tú puedes ir rodando y están todos, es una finca, mijo, repartida. Así de simple. Todos están en las mismas condiciones, Pedro Brache. Cuando tú buscas la línea de Pedro Brache hacia arriba, por parte de su papá, y la verdad sea dicha, el papá fue designado canciller por Trujillo y él se le fue a Trujillo. Pero la línea materna no. La línea materna estaba pegada al Estado o relacionada con el Estado desde antes del ascenso de Trujillo, de Horacio Vázquez. Entonces, cuando tú te pones a investigar el origen de toda esa fortuna, ahí va a haber problemas. Y la verdad es que todas deben de ser auditadas. Y se puede empezar con los 28 miembros del Consejo Nacional de Competitividad. Porque ellos no se dieron cuenta de qué fue lo que hicieron cuando se juramentaron. ¿Tú sabes lo que hicieron? Que se nos pusieron en la mano a nosotros. Si se quedan en el sector privado, bueno, pues hubieran tenido ese derecho al cual renunciaron al momento de aceptar el nombramiento. Pero ya no lo tienen, ¿verdad que no? Pasaron a administrar fondos públicos. Y ahí es donde viene el problema, que es el meollo de todo este lío de que a cada rato buscan la manera de censurar las redes, etcétera, etcétera. Mira, yo hice un programa que fue el último que salió, o el último segmento que yo hice en Somos Pueblo, que salió este fin de semana. Y en él yo analizo el problema que tenemos ahora con la actual deuda externa. Bueno, podemos hablar de deuda porque también la generaron a lo interno. Y la gente se sorprende cuando yo le enseño a ellos quiénes fueron los primeros que empezaron con aquí no se puede coger un chele más apretado. ¿Y cuándo? Eso arrancó en el 2016. ¿Y tú sabes quiénes fueron los que hicieron eso? El mismo Blanco Canto, siendo presidente del CONEP. ¿Por qué hacen eso? Para quitarle el control financiero a Danilo Medina. ¿Qué hizo mal Danilo Medina? No, Danilo Medina no hizo mal. De cara a ellos. No, fíjate. Danilo es de formación comunista. Ya. Eso no se sobrepasa nunca. Y la verdad es que esos muchachos, conjuntamente con Gustavo Montalvo, que está muy calladito, y Donald Guerrero, buscaron la forma de quitarle poder a ese grupo. Esa es la verdad. El grupo se siente amenazado y empieza el contraataque. ¿Con qué amenazan a Danilo Medina? Bueno, pasan una rueda de prensa cuando dicen a principios del 2016 que no se podía coger un chile más apretado. Y adivina quién tiene sentado en el medio como un buen muchachito demandado. Okay. A Luis Abinader. Entonces, cuando Rafael, si mal no recuerdo, Blanco Canto, empieza a decir que no se puede con un chile más apretado, esto va a ser una debacle económica, etcétera, etcétera. Que todo el mundo pensó que el primero que lo había dicho era Luis Abinader y no fue él. Fue del CONEP que se originó esa línea. ¿Qué candidato estaba Luis Abinader acompañándolos ahí? Como candidato postulante a la presidencia de la República, y ellos en esa publicación dicen que ellos están cónsonos con la línea de ese candidato. ¿Qué le están diciendo al gobierno? Una amenaza. Sí, este es el que te vamos a poner si tú no te enderezas. Es este el que va. Aparte, los Abinader tienen sus relaciones en ese Pero claro, porque Luis era miembro directivo de Azonadores, que a su vez parte del CONEP, y el mismo Joel Santos y toditos los que están ahí, todos los funcionarios que tú conoces de relevancia, han sido parte o empleados de algún empresario perteneciente a ese grupo. Entonces, ¿quiénes están sentados en la mesa? Manuelito Díez, que sería presidente del CONEP posterior a Blanco Canto. Exacto. Pedro Brache, que sería posterior a Manuelito. ¿Me voy a entender? Entonces, ahí se encuentra el CONEP amenazando si no le dan el control de la finanza pública para que no se sigan alocando los muchachos. En ese momento, la deuda iba por 23,000 millones de dólares. Ahí. Sigue el can de que no se puede coger un chile más apretado. Y Danilo
acorralado por el CONEP, lo nombra a todos a mediados del 2017 en el Consejo Nacional de Competitividad. Por eso el decreto tiene una fecha, pero ellos, para seguirle quitando, no tomaron posesión hasta diciembre del año 2017. Que es cuando asumen todos el control de la finanza pública. Y ahí estaban todos, ahí estaba Fran Raineri, están Fran Raineri, Pepín Corripio, Manuelito Estrella, Ligia Bonetti, Juan y Felipe Vicini, los RISEC. Tú puedes buscarlo, es el decreto 389-17. Cuando tú buscas el decreto, es de mediado casi del 2017. Y cuando tú buscas juramentan Consejo Nacional de Competitividad, la publicación es de principios de diciembre del mismo año. Ellos siguieron acorralando para que se le entregara el control. ¿Qué sucede después de ahí? ¿Por cuánto va la deuda? 40 y pico. No. No. 57,000 millones de dólares. Dios. Entonces, si tú coges 23 por 2, No se puede coger un son chelo 40. apretado. Exacto. Son 46, ¿verdad? Sí, sí, exacto, 23%. Exacto. Pero también 57. Entonces, cuando tú a eso le sumas que para este año en la Ley General de Presupuestos se hizo la siguiente maniobra, ¿sabes que la ley de presupuesto es una ley? Se le da la potestad al ministro de Hacienda de gestionar solito 6,555 millones de dólares en préstamo. ¿Cuánto es ahora? Diablo, espérate. Es que tengo que usar la calculadora, Roberto. Estamos hablando de 63,000 Exacto, millones de 63,000. dólares. ¿Verdad? 63,000, sí. Estamos hablando de casi 3 veces la suma en deuda que había en el 2016, cuando el mismo CONEP, que es quien lo está manejando, del Consejo Nacional de Competitividad, dijo que no se podía coger un chele más apretado. Se han tomado más de 40,000 millones de dólares desde esa fecha. Sí, estamos hablando de 2016 Prestados. a 2025. En ese espacio de 8 o 9 años, se ha tomado casi 3 veces la cantidad. O sea, ha aumentado a 3 veces la cantidad desde que ellos asumieron el control. Y eso tiene un precio. Porque tú tienes 3 cosas que se comen en el presupuesto, que la manejan ellos. Tú tienes lo que se llama el gasto fiscal. Son los impuestos que por los incentivos se dejan de cobrar. Y esos impuestos que se dejan de cobrar están exactamente en las áreas donde el CONEP tiene su mayor inversión. Turismo, exportaciones, generación eléctrica. ¿Entiendes? Por eso Ligia fue muy crítica con los que criticaron el Fistur y todo eso. Yo recuerdo bien que en el 23 ella se paró como una fiera a denunciar todos esos que estaban en contra de la inversión del turismo y del Fistur y todo eso. Ahora fíjate, eso tiene un número. Para este año son 380,000 millones de pesos. Pero tiene un aumento bastante interesante, porque desde que esa gente asume, empieza aumentando 20,000 millones anuales. Y luego aumentó a 30,000 millones anuales. Y el último conteo va por 40,000 millones anuales. Eso significa que los negocios de ellos se están expandiendo. Porque así como aumenta el número del gasto, que son impuestos que se dejan de cobrar, tú puedes determinar el aumento de sus empresas privadas, que son el grupo al cual se le está dejando de cobrar. Exactamente. ¿Cómo empieza el pleito con Danilo? Porque cuando ellos dijeron en el 2016 que no se podía coger un chele más apretado, Danilo es quien menciona por primera vez, no, pero vamos a hacer un pacto fiscal. Vamos a hacer un pacto fiscal entre ustedes los empresarios y nosotros. Y lo hizo público al otro día. Porque si ustedes pagaran, nosotros no tuviéramos que coger prestado. Y tenías razón, es verdad. Entonces, fíjate, ese es un renglón. Tenemos el otro renglón,
Sencillo. Los intereses de los préstamos. Los intereses y las comisiones de los préstamos que se están cogiendo van por 200 y pico mil millones de pesos. Entonces, cuando tú agarras y empiezas a sumar ese gasto fiscal con los intereses, estamos picando los 500,000 y pico de millones. ¿Verdad que sí? Ve cómo se va sumando, porque es una reacción en cadena de todo lo que va pasando, precisamente por el beneficio que se le da a ellos. Pero también tú tienes otro lado, que se habla muy poco de él. ¿Por qué el dólar no baja? ¿Por qué no baja? Nosotros tenemos récord todos los años de actividades a las cuales se le dio el incentivo económico, precisamente por la cantidad de dólares que ingresaban al país. Sí. Ahí están todas, adicionándole la remesa. Que la remesa, yo la tengo en un renglón aparte, porque la remesa es el dinero del pueblo dominicano mandándoselo al pueblo dominicano. Al pueblo, exactamente. A eso sí yo lo dejaría con todos los beneficios del mundo. Porque eso es el pueblo asumiendo sus familiares por un estado deficiente. ¿Y qué beneficio tienen? Soportando los números, los números que maquillan Claro, esta gente. y dejándole un beneficio a aquel que hace la transacción. Porque tiene un doble beneficio del cobro de la operación más el cambio. Sí mismo. Claro, claro. Ahora fíjate, nosotros tuvimos un ingreso en el 2023, si mal no recuerdo, de 40,000 millones de dólares. Esa cifra ha seguido aumentando año por año según la misma estadística mostrada por el gobierno. ¿Qué pasa cuando tú tienes mucho de un bien? El precio baja. Claro, claro. Porque tú tienes mucho. Entonces, ¿cómo tú explicas que el dólar entre de forma masiva, supuestamente, y el dólar no baje? Porque no entra físicamente. Porque esas personas tienen cuentas fuera que como pagan la materia prima y como reciben los pagos de su producto. Por eso el dólar ni física ni digitalmente entra a República Dominicana. Porque si entrara, tuviera el dólar a 2 cheles, un país pequeño con 11 millones de personas, que tú le metas 40,000 millones de dólares cada año. ¿Sabemos cuál es la reserva en dólares ahora mismo? La reserva en dólares que tenemos. ¿Qué reserva? Pues el Banco Central debe casi 1 billón de pesos. Y viene la otra operación. Pero tú sabes que ellos son también los dueños de los bancos. La ABA inclusive está dentro de la junta directiva del CONEP. El Banco Central le devolvió el encaje legal. 100 y pico mil millones anuales. Para que lo usaran. ¿Entiendes? O sea, es todo. Es todo. Es en todos los sitios que están. Tú tienes algo que aceleradamente está acabando económicamente con el Estado Dominicano, pero está alimentando en grueso a ese grupo empresarial. Porque ellos son los destinatarios de todas esas finanzas públicas. ¿Quiénes son los que construyen? Ellos. ¿Quiénes son los que le dan el combustible? Ellos. ¿Quiénes son los que le dan la generación al Estado? Ellos. Y así es todo. ¿Quiénes son los que le venden la varilla, el cemento, la pintura? Ellos. ¿Quiénes son los que proporcionan los alimentos, desayuno escolar y Navidad, todo el mundo? Ellos. ¿Quiénes son los que importan los vehículos? Ellos. Que imprimen libros. Ellos. Dime qué es lo que no hacen. ¿Qué es lo que no controlan? Humberto, este grupo tiene el control total de los grandes medios de comunicación. Sí, también. De la banca. Sí. Entonces, ese pedido que hace Ligia, que coincide casualmente con el pedido que hacen las caras visibles de los periodistas independientes en la figura de Uchi Lora, que acaba de, o sea, él dijo, hay que regular las redes. Uchi Lora. Sí, Marino claro. Zapete, en una entrevista con Roberto Salceo, también dice, no, las redes hay que regularlas. Y Ligia Bonetti... Ahora. Sí, entonces Ligia Bonetti salta con esto también. Y entonces, la casualidad aquí es tremenda porque No es que no es casualidad. si son ellos los que controlan Es que no es los casualidad. medios tradicionales y logran regular las redes, pues... o sea... Déjame explicarte.
Le falta a todos esos números que estamos tirando, el déficit. Ujú. El déficit va picando a los 200.000 millones. 200.000 millones. Entonces, si tú coges eso, gasto, intereses y déficit, ¿cuánto hace? Son casi 800.000 y pico de millones de pesos. Pero eso es el presupuesto. Exactamente. Ya entendí. Ese es el presupuesto. Ese es el grueso del presupuesto. Y esa partida sigue creciendo. Sigue creciendo porque ellos han aumentado su ingreso, precisamente aumentando descomunalmente el endeudamiento estatal. ¿Y quiénes son los garantes de esa deuda? ¿Quiénes son los que la pagan? Nosotros, pues ellos no pagan impuestos, o pagan muy poco. ¿Qué es lo que hay que evitar? Que nosotros informemos al pueblo dominicano lo que está pasando, como lo estamos haciendo ahora, y que el pueblo dominicano, que la gente cuando se le habla del pueblo dominicano entiende que la masa pobre, no, eso es una parte del pueblo dominicano. El pueblo dominicano es ese empresariado real, esos que sí son empresarios, que se han fajado con su genialidad y su trabajo a levantar su negocio, que están 2 milímetros por debajo de ese grupo. Desde ahí hasta el más pobre de República Dominicana es el pueblo dominicano. Evitar que todos nosotros, muy tarde, por cierto, nos demos cuenta a través de este flujo de información de la maniobra que ellos están haciendo. Porque ya ellos empezaron a diversificarse hacia afuera. ¿Qué significa eso? Ya ellos están mejorando la calidad de su producto para exportar, para establecerse fuera de los sitios donde le reciban el producto. Porque ellos saben que el esquema que ellos tienen va a acabar definitivamente a nivel económico con la República Dominicana y lo van a sacar todos los cuartos. O sea, que ya no están explotando, exacto. Sí, ya no están descojonando. Bueno, son casi 3 veces la deuda. Claro. En 8 años. Claro. No, y no tenemos una industria verdaderamente dominicana. No tenemos, al contrario, en los rubros productivos de nuestras tierras y de todo eso, no tenemos nada, ni inversión en tecnología, nada de eso. Todo va para ellos. Y como dices. Sí, entonces fíjate. Para afuera, porque tienen su cuarto en paraísos fiscales. Es la misma maniobra que hizo, para ponerte un ejemplo, Gilbert Billo en Haití. ¿Qué le importa a Gilbert Billo que Haití se rompiera en dos? Porque ya él se había diversificado y tenía compañía en todo el archipiélago, las Antillas mayores y menores. Exacto. ¿Entiendes? Que es una paradoja, siendo Haití el país más pobre del mundo, prácticamente, y que tenga dentro de la lista de los más millonarios de la región a un haitiano. Pero paradójico es esto. Pero es igual que aquí. Te voy a poner un ejemplo tangible. Frank Rainieri. Forbes, y lo he dicho antes, Forbes México publica a Frank Rainieri en el 2016, oye, qué coincidencia, con un patrimonio de $400 millones. Eso significa que al 2016 todo el esfuerzo de vida y toda la actividad empresarial de Frank Rainieri le había acumulado $400 millones. Forbes vuelve y hace la misma operación en el 2020. ¿Tú sabes cuánto tenía Frank? En 4 años. $1.400 millones. Entonces, tú me dirás, a Frank nada más le faltan $200 milloncitos para tener 4 veces el patrimonio que le tomó la vida entera juntar en 4 años. Dios mío. ¿Cómo tú explicas eso? Que no estamos diciendo que es ilegal, pero sí, después de haberse juramentado él también el Consejo Nacional de Competitividad, hay que auditar a Frank y sus bienes. Porque es que esto tiene que tener una explicación. Y la verdad es que Frank Rainieri se juramentó en el Consejo Nacional de Competitividad y entra en contacto y manejo de finanzas públicas en el 2017. Precisamente dentro de ese lapso de tiempo en el cual su fortuna casi se cuadriplica. Estamos hablando de lo mismo que él hizo la vida entera, casi una vez por año. Entonces, o la operación económica de Frank se multiplicaron por 4, le hace que si él tenía 2 hoteles, tiene 8 ahora,
que si él tenía un aeropuerto, pues entonces tiene 4, ¿verdad? Cosa que no pasó físicamente, o aquí hay un problema que hay que resolver. No estamos diciendo que es ilegal, pero sí amerita una investigación de ese patrimonio, al igual que todos los otros. Ese es el problema que ellos tienen. Ese es el problema de las redes. Las estructuraciones no se hacen solo de manera formal en papeles, se dan naturalmente. Y nosotros, el pueblo dominicano, nos estamos estructurando sin nosotros darnos cuenta. Ya no estamos moviendo comunidad. Por más diferencia que tengamos entre nosotros, ya estamos identificando un enemigo común. Eso es. Ese es el problema. Ese es el problema que ellos tienen, que nosotros estamos diciendo para dónde va la pelota antes de que la suelten. Y nosotros estamos identificando de manera bastante concreta toda la maniobra que ellos están haciendo. Ese es el problema. Por eso ahora hay que censurar las redes sociales. Y por eso tú ves a todos esos periodistas que no estamos diciendo que sean malos o sean buenos, pero la realidad es que han dependido de ese consorcio empresarial la vida entera. No, y ninguno de ellos se han preocupado por hacer esas investigaciones, ni por decir... Ni lo van a hacer porque ¿dónde inicia Uchilora? No es en Telesistema. Sí. ¿De quién es Telesistema? Los Corripios. Los Corripios. ¿Y dónde está Pepín Corripio? Consejo Nacional de Competitividad. No, y Uchi antes estaba en el 9. Los Bermúdez. Los Bermúdez. Entonces, ¿con quién fue que se asoció Nuria? Mi amiga. Manuel Estrella. Manuelito Estrella, CDN. ¿Me doy a entender? Entonces, así tú vas a pasear a todas esas personas que han sido empleados de ese grupo y que deben de estar pensionados por ese mismo grupo. Claro. ¿Tú crees que ellos van a llevar una línea diferente a aquella de sus benefactores? ¿Tú qué sabes por qué Ligia está hablando? Cuando tú mandas a una gente a hacer algo y tú ves que eso no está funcionando, ¿qué tú haces? Te desespera y habla tú. Va tú. Exactamente. Es eso lo que está pasando. ¿Tú le has visto la cara a Luis últimamente? A Luis Abinader. Está tareado. No. Está, cuando la gente se estresa, Sí. el flujo sanguíneo le cambia y se pone como blanco cenizo. Tiene la misma cara que cuando ellos intentaron pasar la reforma fiscal. Cuando tú ves todas las fotos de todas las publicaciones de Luis hablando de la maravilla de la reforma fiscal, tú lo ves blanco cenizo, que tú dices, hey, pero este tipo le va a dar un ACV, mira la cara que tiene. Porque los políticos que tienen más contacto con el pueblo saben que esto está a 2 milímetros de un problema serio. Humberto. Nosotros con el enemigo bastante bien identificado. Entonces ellos están más asustados que el empresario, que lo que dice, no, vamos a censurar, pasa leyes, haz lo que tú quieras. Es infantil. Y yo le voy a ahorrar el trabajo a Ligia. El Estado Dominicano ya no es ni el 25% de lo que era a nivel de fuerza. Y nosotros tenemos más de 10 veces o casi 10 veces la población que éramos, cuando su abuelito era parte de una maquinaria estatal represiva que podía controlar a la población. Así que ni que quieran, pueden ejecutar una ley para callar y censurar a todo el mundo. Porque la realidad es que yo puedo pasar 20.000 leyes y si yo no tengo la fuerza de ejecutarla, pues no hay forma de ejecutarla. Ve a ver si los puntos de droga en los barrios lo han podido cerrar. ¿Y por qué no van? No es porque los policías le cogen cuarto a los puntos. Es porque se dieron cuenta que la economía del barrio depende de los puntos. Y si tú agarras y cierras los puntos y le cierras el flujo económico al barrio, ¿qué pasa? Van para encima de ti. Van para Explota encima de violencia. ti. Violencia encima de que tú ti. no puedes controlar. ¿Cuántos policías hay a nivel nacional? 200, 300 mil.
Pero Capotillo tiene casi 300,000 personas. Es un solo barrio del No, hay Distrito 20.000 Nacional. policías aquí. Imagínate. 20.000. Imagínate. No, es que no pueden hacer una operación exitosa en Capotillo. A 20.000. Que todo no pueden hacer una operación exitosa en Capotillo. Anunciaron un déficit de 20.000. Es decir, se necesitan 40.000 y hay 20.000. Ahora, Humberto, en 2 minutos, a ver, porque queremos hacer otro corte contigo para que nos des tu consideración sobre el nombramiento de Jenny Berenice en otro corte. Pero siguiendo con el asunto de los salarios que se está discutiendo ahora y lo de la cesantía y cómo entonces Abinader le pasó la papa caliente a Hipólito Mejía. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Porque ahora Hipólito que tiene que verse con los empresarios. Cuéntame. Déjame decirte una cosa. Yo no quiero sonar feo, pero ese grupo empresarial tiene una opinión muy baja de Hipólito Mejía. Entonces, eso es una maniobra quizá para relajar lo que son las negociaciones, para enfriar los ambientes caldeados o como tú quieras. Pero lo cierto es que esa discusión no está encontrando una resistencia bastante bien organizada del sector que representa a los empleados. Y lamentablemente no le está saliendo bien al empresariado. Ya el hecho de tú poner a Hipólito Mejía ahí no es para que llegue nadie a acuerdo. ¿A cuánto acuerdo ha llegado Hipólito Mejía en su vida? Pero no llegó a acuerdo con Ramoncito Báez, que era su pana, que le tenía una tarjeta. Sí. Y salieron como la fiesta de los monos a rabazo. Sí, es verdad. Uno con otro. ¿De dónde ha llegado Hipólito Mejía a acuerdo con alguien? En la vida entera que tú le conozcas. ¿Dónde? Dime uno solo. Bueno, con Danilo seguramente acordaron muchas cosas. No, pero son compadres. Danilo está caliente y valga la redundancia. Danilo y su equipo forman parte de una costumbre dañina, corrupta de República Dominicana. Sin embargo, desde que subió Luis, que era con el que el CONEP lo amenazaba, ellos tomaron el control de todo, porque el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia trabajaba en la oficina Pellerano y Herrera, junto con mi amigo Simón, mi amigo Yayo, junto con César Dalgán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, para que tú entiendas lo que es control. Y ellos eran socios de Napoleón Lavandier. O sea, la oficina de abogados de ese grupo está en todos los sitios. Jenny no es excepción a ese grupo, porque Jenny trabajaba para las mejores oficinas empresariales de Santiago. La gente no se acuerda de eso. Pero eso lo vamos a hablar en otro segmento. Eso lo vamos a hablar en otro lo que sí te puedo yo decir a ti es que a Hipólito lo meten ahí para darle larga a algo que ellos quieren hacer por fuerza. Fuerza que no tienen. Porque, es lo que te digo, ya esto ha llegado a un punto en el cual ellos están resistiéndose a reconocer que ellos deberían de ir recogiendo los batis, deberían de, en buen dominicano, joder menos. Porque están empujando por todos los sectores para seguirle sacando dinero al pueblo de alguna forma. Y ellos no entienden, o ellos entienden, pero no quieren aceptar, que nosotros le estamos cayendo atrás a ellos, de mala forma, de muy mala forma. Y que ya es muy tarde para ponerse a discutir, de censurar cuando no tienen... Pero pasaron la reforma fiscal. Es increíble. Pasaron la reforma fiscal. No. Nosotros dijimos que no lo iban a pasar, que no tenían fuerza para aplicarla. Entonces, ¿tienen fuerza de que para una ley mordaza? No, hombre, mi hijo. ¿Tienen fuerza de que para agarrar y quitarle los derechos a los empleados en República Dominicana? Claro que no. Todo eso que tú ves son maniobras desesperadas para sacarle, para exprimir la cácara, porque no es la naranja que están exprimiendo, es la cácara, mijo. Y eso era lo que querían desde el 2016. Danilo se la puso incómoda y por eso le persiguieron la familia. No lo trancaron a él, no hicieron la misma maniobra que que le hicieron a Salvador Jorge Blanco. Y Balaguer no trancó a Salvador por la corrupción. Lo trancó porque precisamente Salvador Jorge Blanco era un abogado de ese grupo empresarial, élite de Santiago. No estamos hablando de un muchachón como Leonel, que no tenía un origen. No, Salvador era abogado de esa gente.
Y Balaguer les rompiendo el muchacho demandado para que ese grupo se diera cuenta que mientras él respirara, ellos nunca iban a escapar de su control. Por eso fue que se lo trancó. Mi madre. La quinta pata con Remberto Pichardo. No se muevan, que tenemos otro corte con él sobre sus consideraciones de la nueva reina de la Procuraduría General de la República, o la reina oficial, que es Jenny Berenice Reynoso. No se muevan, recuerden compartir, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y todo eso.